Todo ese trabajo lo descubrimos las mujeres porque somos las que vivimos en el manglar. Yo era un cazador, si no cazaba no había comida. Ahora trabajo con las herramientas, el teléfono. Uno ha aprendido a querer más y a valorar más su tierra. Pero también a entender dónde es que vive, ¿no? Hay mucha diversidad, que es lo que nos hemos dado cuenta con los resultados que hemos tenido. Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta. En sus montañas, selvas, ríos y mares habitan miles de especies de plantas, animales y ecosistemas únicos que no existen en ningún otro lugar del mundo. Pero, ¿cómo cuidamos algo tan valioso si no sabemos qué está pasando con ello? Ahí es donde entra el monitoreo comunitario, una herramienta poderosa donde las comunidades observan, registran y comprenden los cambios en su entorno, donde cada conteo de aves, cada análisis de agua o cada huella de jaguar se convierte en una forma de proteger la vida. Hoy, en este primer episodio de Climatiqueando, escucharemos esas voces que desde distintas regiones del país nos muestran cómo el conocimiento local y el compromiso comunitario están marcando la diferencia para conservar nuestra biodiversidad. Este es un podcast del proyecto Interfaz de la Iniciativa Climática Internacional ICI en Colombia. La ICI es un programa de gobierno alemán que financia proyectos en todo el mundo en 4 áreas temáticas: mitigación, adaptación al cambio climático, conservación de la biodiversidad, el mar y restauración de sumideros de carbono. Desde el proyecto ICI Interfaz facilitamos la vinculación, el intercambio y el aprendizaje mutuo entre proyectos ICI que están activos en Colombia. Esto es especialmente importante ya que estamos en camino hacia la COP30, las negociaciones climáticas internacionales que este año se celebrarán en Belén, Brasil. Este podcast busca dar voz a las historias, los impactos y los retos de los proyectos ICI y de las comunidades que los hacen posibles. Bienvenidas y bienvenidos a Climatiqueando. Empecemos en Nuquí, departamento del Chocó en el Pacífico colombiano, lugar donde se implementan actualmente 2 iniciativas de monitoreo comunitario, en el marco del proyecto ICI de Raíces a Mareas Ecosistemas Resilientes, liderado por Patrimonio Natural. La primera de estas iniciativas tiene lugar en la selva húmeda de esta región, donde varios cazadores se han convertido en protectores de los animales que antes perseguían. Mi nombre es Luis Carlos Ríos Murillo. Soy de Nuquí. Mi experiencia como cazador vino a través de mi padre. Yo era un cazador que yo si no cazaba, para mí no había comida. Ahora trabajo con las herramientas, el teléfono. Todos los días me levanto lleno de energía. Yo en la mañana me voy a la selva a las 7 a hacer monitoreo de tigre, tigrillo, yaguarundí, pantera. Me entro a la selva 8 o 9 kilómetros hacia adentro, veo la huella del felino, le pongo la regla horizontal, frontal, le tomo la hondura del piso, le pongo el EPS, la altura a nivel del mar, busco madriguera en las partes que duerme el felino, busco comedero, busco las heces y todos esos reportes los tengo que mandar. La comunidad me apoya, ahí se hacen reuniones y dicen que desde que yo estoy trabajando con el proyecto de Raíces a Marea, se ha visto mucha abundancia de animal porque anteriormente cuando mantenía cazando esa abundancia no se veía. Giscard Damián Murillo Asprilla, investigador del componente de monitoreo comunitario de felinos, nos cuenta cómo surgió la idea de vincular a los cazadores en esta iniciativa. Esta propuesta de involucrar a los cazadores en el monitoreo de felinos tiene sus inicios en la preocupación del Consejo Comunitario Los Riscales por la gran cantidad de muertes en el 2020-2019. Más de 10 felinos en un año o en 10 meses. Entonces era muy alarmante. Lo que hizo el instituto fue involucrar los mismos cazadores que mataban a los felinos porque se les comían las crías, porque les tenían miedo. Los capacitamos en la instalación de cámaras trampa y desde ese momento ellos cambiaron su forma de pensar hacia los felinos. Entonces ahorita son quienes tratan de evitar que los maten y antes, por el contrario, están ayudando a la conservación de estos animales. El ecosistema en donde se está realizando el monitoreo de felinos es la selva húmeda tropical del Chocó Geográfico. Este se caracteriza por una alta humedad, gran presencia de ríos y quebradas
y lluvias durante casi todo el año. Este es un territorio denso y con gran elementos ecológicos que pueden brindar la presencia o el paso de felinos como el jaguar. El impacto más destacado del proyecto de Raíces a Marea, Ecosistema Resiliente, creo que es el cambio de conciencia de las comunidades y sobre todo de los cazadores. Entonces, ver ahora cómo estos cazadores son los encargados de cuidar esta fauna, para mí es muy valioso. Climatiqueando se va ahora a otra parte del municipio de Nuquí, el ecosistema de manglar. De la mano del proyecto IKI de Raíces a Mareas, un grupo de mujeres recolectoras de piangua monitorea a diario la biodiversidad de este vital entorno. La piangua viene de afuera. ¿De dónde viene la piangua? La piangua viene de afuera. Mi nombre es Aura Yadira García Marmolejo. Soy la presidenta local del Consejo Local Río Nuquí. Empezamos a hacer los monitoreos en los manglares porque nos dimos de cuenta que los manglares lo estaban atropellando mucho, las comunidades no tenían la conciencia de hacer ese uso sostenible y por eso algunos recursos hidrobiológicos estaban en vía de extinción, ya algunos no se conseguían y otros en muy poquita cantidad. Entonces nos dimos de cuenta que si seguíamos haciéndole ese impacto tan negativo a nuestros manglares, nos íbamos a quedar sin ellos y más sin aquellos recursos que él nos brinda. Entonces todo ese trabajo lo descubrimos las mujeres porque somos las que vivimos en el manglar y con esa capacitación que nos ha dado el IAP y el Consejo General Los Riscales nos han empoderado que hoy en día somos nosotras las mujeres quienes estamos haciendo ese trabajo perfectamente porque conocemos eso diario porque vivimos prácticamente en el manglar. Cuando no cogiendo la piangua, el molusco, estamos haciendo los monitoreos de manglar porque el manglar es nuestra vida. El manglar cumple un papel muy importante para nosotros porque no solo nos da la alimentación, sino que también económicamente con la venta de la piangua, con eso podemos comprarle algunas cosas necesarias para nuestra familia y además nos alimentamos, ya que es un molusco muy rico. Yo estoy muy orgullosa porque con ese trabajo yo he podido ir concientizando a mucha gente y sobre todo a mis relevos generacionales, a los niños y niñas, porque cuando ellos me ven para allá que voy al manglar me preguntan, tía, ¿usted qué hace allá? ¿Usted qué está haciendo? Y yo me he sentado, les he explicado, y es decir, que tengo una cantidad de niños que quieren que los lleven al manglar para ellos mirar qué es lo que yo estoy haciendo. Nosotros venimos en el manglar hace mucho tiempo, pero lo hacíamos de una forma empírica. Ahora, con los conocimientos y con la oportunidad que nos ha dado este proyecto, ya uno tiene cómo hablarle a la gente y decirle claramente por qué debe de parar la afectación al manglar. Ya uno tiene cómo decirle con palabras claras y que entiendan que es que el manglar no se puede afectar de una forma tan irracional. La bióloga Zulmari Baloyes Cardoso es la persona que coordina esta iniciativa de monitoreo y restauración de los manglares y recursos hidrobiológicos. La principal característica que tienen los manglares del Pacífico es que son ecosistemas muy importantes porque constituyen un mosaico de hábitats que están interconectados. Estos ecosistemas sostienen el bienestar local, ya que garantizan la seguridad alimentaria de las comunidades costeras. También cumplen una función importante en la regulación hídrica y climática, pero uno de los aspectos más importantes a resaltar es la función de estos ecosistemas de manglar en la identidad y la cultura de los territorios, ya que son parte integral de la cosmovisión tanto de comunidades negras e indígenas, porque para las comunidades los ecosistemas de manglar son lugares de vida, de espiritualidad y de esa transmisión de saberes ancestrales, ya que ellos consideran a los manglares como salacunas. Uno de los principales impactos que ha tenido el proyecto de Raíces a Mareas ha sido la articulación entre comunidades negras, pueblos indígenas, instituciones ambientales, la academia y organizaciones internacionales. O sea, todos nos hemos articulado, se ha transformado como esa conservación del manglar en un proceso que es socialmente inclusive y territorialmente articulado.
donde esa voz de las comunidades también guía las acciones de manejo, de restauración y monitoreo que a través del proyecto se están desarrollando en el ecosistema de manglar. Del Pacífico pasamos a los bosques de los departamentos del Guaviare, Caquetá y Meta, de la mano del proyecto IKI Áreas Protegidas y Paz, implementado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. En la Amazonía colombiana, el proyecto IKI acompaña a las comunidades que desde hace años han aprendido a leer los signos de la selva. Más que un ejercicio técnico, este seguimiento se ha vuelto una forma de conexión con la vida, un puente entre el conocimiento ancestral y la ciencia. Gracias a este proceso, muchas personas miran hoy su territorio con nuevos ojos, con más orgullo, más conciencia y una profunda sensación de pertenencia hacia la tierra que los sostiene. Mi nombre es Alexander Jiménez, yo soy del municipio de San José del Fragua, esto queda en el departamento del Caquetá. Me desempeño como monitor comunitario en un proceso de monitoreo comunitario que se desarrolla acá en el territorio, en el marco de un proyecto que se llama Áreas Protegidas y Paz. El trabajo de monitoreo principalmente consiste pues en levantar información estando en cada una de las fincas que se han establecido, recogiendo información de algunos indicadores, entonces es como medidas en los bosques, de los árboles, qué tan gruesos, qué tan altos, algunas otras como poner cámaras trampas, hacer avistamiento de aves, ir como registrando cuáles son las aves que se encuentran en cada una de las fincas. La preparación que tuvimos para poder ser monitores comunitarios pues se basó en unas jornadas de capacitaciones. En la mañana madrugábamos a hacer los recorridos de aves, ahí durante el recorrido pues nos iban explicando cómo es que se desarrollan, qué es lo que toca ponerle cuidado digamos a las aves, sus colores, su pico. Y también adicional a eso, pues en las tardes o en las mañanas pues dedicamos a aprender el manejo de la tablet, porque la información y los datos pues se cargan en una tablet. Y lo más importante, siento que a veces como uno es de acá del territorio, entonces todo es muy cotidiano, pero después de este tema de monitoreo, de que ya nos capacitaron, siento yo que le aumenta a uno digamos un poco el conocimiento, pero también a entender dónde es que vive, ¿no? Que hace parte uno también del territorio, al igual que, pues, que todos estos animales o seres vivos. Desde las montañas húmedas y verdes de San José de Fragua nos trasladamos al corazón del Guaviare. En Calamar, otro grupo de hombres y mujeres también ha encontrado en el monitoreo comunitario una forma de mirar distinto su territorio. Mi nombre es Marisela Silva Parra, soy monitora del municipio de Calamar Guaviare. Soy una de las mujeres que inició el ejercicio de monitora en el año 2018 y a la fecha pues aún lo ejerzo. Este ejercicio de monitores comunitarios, en un principio acá dentro de la asociación le llamamos exploradores ambientales. Esta propuesta fue apoyada por la WWF, que a través de sus capacitaciones capacitaron a 10 exploradores ambientales. Este fue un ejercicio muy valioso. Empezamos por nosotros mismos a realizar este ejercicio en territorio, en nuestros predios. Luego se realizaron con algunos vecinos cercanos a nuestros predios, que quizás muchas familias decían, uy, fue madre, yo no sabía de que tenía estos 2 riachuelos dentro de mis bosques. Porque pues las familias pues se dedican pues a sus cultivos, a buscar su bienestar económico y pues no tenían pues la oportunidad de adentrarse dentro de sus bosques. En cuanto a este ejercicio del monitoreo con las herramientas, pues se vuelve uno como un investigador y un analizador de su territorio. Ya uno se sienta con los otros compañeros y hacer los diferentes análisis y uno dice, venga, nosotros somos unos investigadores empíricos y aprovechamos las tecnologías que nos han brindado pues como para hacer mayor cubrimiento en estos ejercicios.
César Freddy Suárez coordina el componente de generación de información en el proyecto IKI Áreas Protegidas y Paz de WWF, en el cual participan las y los monitores comunitarios. El ecosistema que nosotros estamos monitoreando de manera participativa con grupos de monitores locales son ecosistemas de ladera con altas pendientes, con una pluviosidad también típica de la zona premontana y una zona de bosques de tierras bajas asociados a pulsos de inundación y otros a áreas en las cuales no se inundan, pero que hacen parte del mismo gran ecosistema amazónico. A mí me parece que es importante el monitoreo para el proyecto de áreas protegidas y paz y la participación comunitaria en el reencuentro que tienen las comunidades con la biodiversidad y el valor que la biodiversidad puede estar generando, que puede estar promoviendo a los usos de los sistemas productivos que ellos tienen. De esta forma hay una relación uso-conservación que es la que queremos promover. Uno de sus mejores resultados es la promoción de la conservación, la protección de estos ecosistemas amazónicos y el uso sostenible. Poder tener experiencias palpables de cómo las comunidades locales pueden implementar sistemas productivos sostenibles, conservando también estos ecosistemas en los cuales ellos habitan. Hemos viajado desde el Pacífico hasta la Amazonía, en Nuquí con De Raíces a Mareas, en Guaviare y Caquetá con Áreas Protegidas y Paz, 2 proyectos IKI, 2 territorios distintos, pero una misma apuesta por el monitoreo comunitario. Ahora la pregunta es, ¿cómo se articula todo ese conocimiento local con lo que pasa a nivel nacional? El Instituto Humboldt es una de las instituciones más importantes en Colombia en temas de biodiversidad. Una de sus investigadoras, María Camila Parra, nos cuenta cuándo empezaron a integrar el monitoreo comunitario en los procesos de conservación. El instituto tiene esta apuesta desde hace varios años, pero sé que más o menos en el 2017 empezó a trabajarse el monitoreo comunitario de una manera un poco más estructurada dentro de un proyecto. Y este proyecto pues estaba en el marco del JEF de bosques ecotropicales. El objetivo en ese momento era como promover la participación activa de las comunidades en unas cuencas que estaban priorizadas y hacer como un programa de monitoreo con estas comunidades. Y pues en este momento, digamos que nosotros nos hemos venido dando cuenta que el monitoreo comunitario pues realmente es una herramienta muy chévere para entender de manera más completa los sistemas socioecológicos que estudiamos. ¿Y cómo lo venimos trabajando? Bueno, ahorita hay varios proyectos activos alrededor de esto y además hemos venido trabajando en redes. Entonces, en las redes lo que buscamos es que justamente se sostengan y que se generen conexiones entre las mismas comunidades. Entonces, ahorita estamos generando, por ejemplo, redes en la Amazonía de monitoreo comunitario, en el Cesar, en 16 complejos de páramos que estamos trabajando ahorita, una nacional. Entonces, es como la idea y la apuesta también de mantener estos procesos así en el tiempo. Partimos de que el monitoreo comunitario tiene como propósito que las personas que lo hacen en sus comunidades, en sus territorios, puedan usar la información, que la información sea útil al final para que puedan tomar decisiones y que las preguntas a partir de las cuales se generan esos procesos de monitoreo y se desarrollan vengan también de ellos y de sus necesidades, de sus contextos. Pero también pues están las preguntas científicas o las preguntas que se necesitan resolver a escalas más amplias para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo combinamos eso? Nosotros estamos, digamos, desde el instituto y no es como que así se tenga que hacer, pero es una herramienta que sugerimos y que hemos venido construyendo y probando en diferentes proyectos y territorios que se llama el ciclo de monitoreo. Y en ese ciclo, digamos que lo que buscamos es que sea una herramienta que funcione para casi que cualquier esquema de monitoreo que se quiera implementar. Es adaptable y cuenta con 7 pasos que de seguirse, digamos que lo que asegura es que varios tipos de conocimiento y varios tipos de información y necesidades y objetivos se puedan mezclar y al final se puedan obtener datos e información que puedan ser usadas a diferentes escalas. María Camila Parra nos cuenta cómo se integran los datos obtenidos a través del monitoreo comunitario en sistemas nacionales de biodiversidad.
esa es nuestra recomendación, que estos datos que se producen y específicamente los registros biológicos, porque digamos que esto es lo que maneja el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el SIB, pues se puedan integrar y puedan fluir ahí. Digamos que hay que tener en cuenta que este sistema es un sistema voluntario y digamos que lo que busca y en lo que se basa más bien es en la ciencia abierta, es decir, que lo que tú publiques ahí, lo que tú compartas a través del sistema, pues queda disponible para quien quiera consultarlo, quien quiera usarlo, no solamente en el país, sino también alrededor del mundo. Y por el otro lado, en el SIB Colombia también siempre recomendamos, sobre todo cuando trabajamos con comunidades, es que haya ojalá un comité de propiedad intelectual que se forme desde la misma comunidad, para que ellos mismos puedan decidir cómo se usa la información, qué licencias se les ponen, qué se puede publicar y qué no quieren publicar, y eso está bien, ¿sí? Es como respetar esos acuerdos a los que se llegue. Entonces también es algo que nosotros pues recomendamos mucho. La COP30 está cada vez más cerca. Este año, del 10 al 21 de noviembre, el mundo se reunirá en Belén, Brasil, para seguir buscando respuestas frente al cambio climático. En Climatiqueando les pedimos a algunas de las personas que nos acompañaron hoy que compartieran un mensaje para llevar a la COP30. Un mensaje que nace desde los territorios y viaja con la fuerza de quienes protegen la biodiversidad cada día. Esto fue lo que nos compartieron. Como un mensaje concreto que pudiéramos llevar a la COP30 sería que el futuro climático se construye desde los territorios. En el Pacífico colombiano, las comunidades negras e indígenas nos enseñan que la raíz de la adaptación está en el conocimiento ancestral y en la conservación de los ecosistemas. Yo creo que es importante que se reconozca el monitoreo comunitario de felinos como un referente para otros territorios del mundo, que la conservación es más efectiva cuando las comunidades locales hacen parte de las investigaciones. Yo creo que el mensaje para llevar a la COP30 de cambio climático en relación a las actividades de monitoreo y a su información es precisamente el valor que tiene la biodiversidad para estas comunidades y cómo bajo acciones de implementación de uso sostenible y de restauración se está conservando y se está recuperando el bosque. Yo diría a la COP30 que sería un llamado ante los ojos del mundo, que miraran a la gente que trabaja día a día para proteger la biodiversidad. Y así llegamos al final de este primer episodio de Climatiqueando, un podcast de la Red de Proyectos IKI en Colombia. Hoy escuchamos algo poderoso, que cuidar la biodiversidad no es tarea solo de científicos o gobiernos, es de comunidades, de la gente que vive y siente sus territorios, a quienes nos compartieron sus historias desde Nuquí, Guaviare, Caquetá y más allá. Gracias por recordarnos que el cambio empieza desde lo local. Si quieres saber más sobre la red de proyectos IKI en Colombia, visítanos en www.ikicolombia.com. En el próximo episodio vamos a explorar el tema de la adaptación al cambio climático. Gracias por climatiquear con nosotros. Nos escuchamos pronto.